Hola, buenas tardes. Hola, Jack, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marioli. Hola, buenas tardes. Yo creo que ya estamos a buena hora para comenzar puntuales al encuentro que habíamos pautado para las 5 de la tarde. Bueno, en nombre de Collave y Asociados, en el día de hoy, jueves, vamos a continuar con nuestro plan de comunicación de jueves informativos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la distribución de utilidad. Mi nombre es Marjoli Barrueta, encargada del área comercial, y el día de hoy nuestro ponente será Jack Calderón, nuestro socio y en este caso nuestro ponente del día de hoy. Jack es contador público colegiado, egresado en la Universidad Privada del Norte, diplomado en auditoría tributaria por el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, contador senior en Collave y Asociados desde el 2011. Su práctica profesional se concentra en el análisis de operaciones contables que realizan las empresas y su incidencia en el aspecto tributario, con el fin de minimizar riesgos tributarios. Tiene 9 años de experiencia asesorando diversas empresas en el área tributaria. Bueno, Jack, esta conferencia está pautada para 30 minutos aproximadamente y posterior habrá una sesión de unos 15 minutos, sí, unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Les comento que por el Facebook también estaremos contestando las preguntas, las pueden colocar por los comentarios y por acá por Zoom estaremos respondiendo a través del chat. Bueno, ya puedes comenzar y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias también por la presentación, Marioli. Bueno, en primer lugar agradecerles a los que se estaban conectando, no tanto por esa plataforma del Zoom, ¿no? Y por las redes sociales, todas las plataformas virtuales que maneja CIA Consultora. Y bueno, el tema, como mencionaba Marioli, ¿no? Dentro de nuestra visión como consultora es tratar de impartir conocimientos, ¿no? Sobre temas de coyuntura nacional, con el fin de poder llegar a los empresarios, llegar quizás a contadores que tienen, o sea, muchas dudas quizás al respecto de determinados temas, y esa es una buena ventana para poder impartir esos conocimientos, pues, ¿no? De poder ayudar y poder despejar todas las dudas que puedan tener, ¿no? Y bueno, cumpliendo también con el plan que tenemos en relación a los temas a tratar, es sobre la distribución de utilidades, ¿no? Como ya estamos en semana de declaraciones anuales y bueno, varias de las empresas están en su mayoría obligados a presentar y a pagar ese beneficio en relación a los trabajadores, ¿no? Pero a veces quizás hay algunas dudas que se tienen al respecto acerca de ese tema. Entonces, y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, y espero que sirva de mucho, pues, ¿no? Para todos ustedes. Ya, como mencionaba, el tema es sobre la distribución de utilidades. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades en sí es todo beneficio legal que van a tener los trabajadores de una determinada empresa, en este caso únicamente que pertenecen al sector privado, ¿no? Para poder gozar de parte del resultado obtenido en un ejercicio grabable, ¿no? Y de esa manera participan de esas ganancias en donde esos trabajadores están prestando sus servicios. Esta repartición de utilidades tiene un marco normativo en el decreto legislativo número 677, en donde se regula la participación en la utilidad en relación a las empresas que generan ese tipo de renta de tercera categoría. En el decreto legislativo 892 regula la participación de los trabajadores en este medio de la utilización o el beneficio de las utilidades.
Y en el Decreto Supremo 009-98-TR reglamenta este beneficio de los trabajadores en relación a las utilidades. Ahora, no todas las empresas que se encuentran dentro del territorio peruano están obligadas a pagar este beneficio en relación a los trabajadores. En ese caso, las únicas empresas que se encuentran obligadas a pagar o incluir ese beneficio a los trabajadores son todas las empresas que generan renta de tercera categoría. Y también teniendo en cuenta de que cumplan dos requisitos indispensables. Es que dentro de su planilla cuenten con más de 20 trabajadores, hablemos 20.5 porque va a tener que haber un cálculo ahí porque quizás son variables las contrataciones dentro en todo el ejercicio dentro de cada mes, ¿no? Pero como requisito es de que sea mayor a 20 trabajadores y obviamente que hayan obtenido un resultado positivo en el ejercicio gravable, ¿no? Llamo ese resultado positivo al resultado contable que determina la empresa con todos los cálculos que determinen en relación a las adiciones o las deducciones y después de haber aplicado todas las pérdidas acumuladas que vienen de ejercicio superior, ¿no? Si en resultado de esas operaciones aún sigue determinando una utilidad positiva, en ese caso sí estaría obligada a dar este beneficio de las utilidades a los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese punto, para que la empresa esté obligada, debe cumplir con esos dos requisitos. Tener más de 20 trabajadores y haber obtenido un resultado positivo en el ejercicio gravable. En ese caso, las empresas que se encuentran como cooperativas, sociedades autogestionarias o sociedades civiles, no están obligadas a realizar este pago de beneficios, de utilidades a los trabajadores. Ahora, les mencionaba el tema de la determinación del número de trabajadores, ¿no? En ese caso, para poder determinar cuál es el número y si es que estoy cumpliendo o con ese requisito yo ya me quedo, o la empresa ya no está obligada a pagar utilidades, es que se deben tener en cuenta esos tres criterios, ¿no? El tema del número de trabajadores por mes. Puede ser de que un determinado mes, en enero, yo haya tenido 18 trabajadores. En el mes de febrero, yo haya tenido una variación quizás de a 5 personas. De 18 me voy a 23. Y de esos 23, y en el mismo mes de febrero yo renuncia o se termina el contrato o se despide a tres trabajadores. Yo me quedo con 20 en el mes de febrero. Entonces, en ese caso se tiene que tomar un número mayor que se haya obtenido en el mes de febrero, ¿no? Y en donde el número mayor tuvo que ser el número 23 por las nuevas contrataciones. También tener el establecimiento del promedio, ¿no? Eso también aplica, si es que hay una variación, es poder determinar el promedio por cada mes para determinar cuánto es la cantidad de trabajadores que estuvieron en ese mes. Y al final, un redondeo de fracción, si es que yo ya tengo determinado de todo el año la cantidad de trabajadores por mes, yo lo que debo hacer es sumar esas cantidades y dividirlo entre 12. Y si es que esa división a mí me sale 20.4, supongamos, no es mayor, o sea, no se redondea la fracción, y se queda con 20 trabajadores. En ese caso, bajo este requisito, no estaría obligada la empresa. Pero si es que al dividir yo determino 20.5, 20.6, se redondea esa fracción a un número entero siguiente, en ese caso sería 21, y 21 en este caso sí sería un número mayor al 20 que piden como requisito. También sobre qué trabajadores se encuentran comprendidos dentro de este beneficio, ¿no? Los trabajadores que tienen derecho a la participación de las utilidades de las empresas son todos los trabajadores que se encuentren bajo un contrato a modalidad, ¿no? Por necesidad de mercado, etcétera, de tipo de contrato, o quizás a un tipo determinado. Ese tipo de trabajadores
sí se encuentran comprendidos para el beneficio de las utilidades de la empresa. Otros tipos de trabajadores son los que tienen un contrato a tiempo parcial, o sea, no cumplen una jornada completa ordinaria de la empresa, sino que es parcialmente el tiempo que prestan los servicios dentro de la empresa. Lo que se determina es de que cumplan, o mejor dicho, al momento que se hagan los cálculos, cumplan o se acumulen con la horaria, el tiempo ordinario que maneja la empresa, pues, ¿no? Y en el caso de los trabajadores a contrato de una intermediación laboral, en ese caso, la empresa que contrata no formaría dentro de la planilla de esa empresa, sino de la empresa que es intermediaria. Entonces, si la intermediaria obtiene utilidades, ¿no? En ese caso, y la cantidad de trabajadores también supera los 20, las utilidades deberían ser distribuidas por esta empresa intermediaria, no por la empresa que está contratando el servicio, ¿no? En ese caso quedan excluidos también el tema del personal que tiene un contrato civil por locación de servicio, ¿no? Ya vemos quizás los recibos por honorarios. Ese tipo de personas dentro de la empresa no tienen derecho a hacer uso de estas utilidades, ¿no? Esa participación en las utilidades de la empresa. De igual manera, con los jóvenes en formación, cualquier modalidad, sea con prácticas preprofesionales o los egresados por prácticas profesionales o capacitaciones, estos tipos de trabajadores, como no existe un vínculo laboral, tampoco no tienen derecho a la participación de las utilidades dentro de la empresa. Ahora, existen diferentes actividades en relación a la actividad de la empresa, ¿no? Ya vemos empresas que se dedican al tema pesquero, comunicaciones, comercios, servicios. Entonces, ese tipo de actividad se tiene que estar regulada dentro de la clasificación internacional industrial, ¿no? Más conocido como el SIU, ¿no? Dentro de esa actividad es que esa distribución de utilidades clasifica un determinado porcentaje para determinadas actividades, ¿no? En ese caso, para las empresas pesqueras, empresas de telecomunicaciones, empresas industriales, se le está aplicando una tasa del 10% en relación a este beneficio de la participación de utilidades. En el caso de las empresas mineras, en el caso de las empresas que se dedican al comercio al por mayor o al por menor, y el tema de restaurantes, se le está asignando una tasa del 8%. Y en el caso de las otras actividades que no están comprendidas dentro de esta primera clasificación, estarían afectadas a un porcentaje del 5% para el tema de esa distribución. Ahora, ¿cómo tengo que distribuir las utilidades al personal? Como mencionaba anteriormente, la empresa ya determina, ¿no? Ya hace su declaración jurada anual de la renta, ¿no? Ya sabe cómo está cerrando su ejercicio y determina una utilidad contable, ¿no? Esa utilidad contable va a ser la base después de generar, bueno, de adicionar todos los gastos que no son deducidos tributariamente, ¿no? Conocidos como los reparos tributarios, y también deducir todos los gastos que quizás la administración sí me permite deducir de mi utilidad por ser una deducción, ¿no? Y esa utilidad también yo debo que descontar en caso de que yo estuviese arrastrando pérdidas de ejercicios anteriores, también aplicar bajo el sistema que se haya escogido, ¿no? Un sistema A o un sistema B, se va a aplicar el monto que corresponde en tema de las pérdidas, si es que hubiera. Si no hubiera un tema de arrastre de pérdidas, solo sería la utilidad contable con estos cálculos en relación a las adiciones o las deducciones tributarias. Entonces, el resultado de esos cálculos va a ser la base para yo poder distribuir las utilidades al personal. Este monto o la distribución va a también depender del tipo de actividad que tenga la empresa, ¿no? En relación a ello, yo voy a aplicar en relación al resultado
el porcentaje y de esa manera voy a obtener el monto que yo voy a distribuir en relación a la participación de utilidades a todo el personal. Ahora, el monto que se determina se va a distribuir en dos escenarios. El primer escenario va a ser en relación a los días efectivamente laborados por todos los trabajadores, ¿no? Y el otro 50% va a ser en relación a las remuneraciones que perciban los trabajadores. Y la sumatoria de ambos cálculos va a ser lo que el trabajador va a recibir por concepto de la participación de utilidades. Ahora, ¿qué son los días laborados? ¿No? Efectivamente, bueno, todos los días, cuando se cumpla con el jornal ordinario, se va a considerar como un día laborado. Pero también existen excepciones en donde va a considerarse que sea computable esos días laborados, ¿no? En el caso de los días de permiso otorgados a los dirigentes sindicales para las funciones que necesiten, que ejerzan como sindicato, van a ser considerados días laborados. O en el caso de inasistencias por un cierre temporal que realice la administración tributaria, en ese caso, ese cierre que realice la administración no debería afectar en los días laborados porque escapa del trabajador. Entonces, esos días que deja el trabajador de laborar a causa de un cierre temporal de la administración son considerados también días laborados para el cálculo de la repartición de las utilidades, ¿no? Otra causal o otro criterio que se toma para conseguir un día laborado también son los periodos que se haya dejado de elaborar y que se haya declarado nulo posteriormente. Entonces, en el caso de la superintendencia, en el caso de la Sonofin, ellos van a determinar de que ese periodo, al ser nulo, tiene que ser considerado días laborados, ¿no? También el periodo que se haya dejado de elaborar ante una suspensión temporal perfecta por un caso fortuito. También la hora de permiso que tienen las trabajadoras por el tema de lactancia materna. También esa hora que efectivamente, o sea, no se está trabajando efectivamente en la empresa, pero en ese caso, ese decreto supremo sí lo está tomando en cuenta, ¿no? También el tema de la licencia de goce de haber a favor de los miembros del Comité de Seguridad y Salud para el trabajo. También los días por descanso ocasionados por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional también van a ser considerados como días laborados. Y en el caso de los bomberos voluntarios, cuando realicen o desempeñen sus actividades como bomberos, esos días que son tomados como licencia, también van a ser computados como días laborados, ¿no? Y como les mencionaba, el tema de la distribución de cómo va a ser el cálculo en relación a los días, va a ser las utilidades en función a los días laborados, ¿no? Que habíamos determinado el 50%, entre la cantidad total de todos los días de todos los trabajadores que se hayan determinado. Esa división nos va a dar un factor, el cual nos va a permitir multiplicar por cada trabajador y determinar cuánto le corresponde de participación en utilidades por el concepto de los días laborados. Ahora, en la otra parte del cálculo para este beneficio es en relación a la remuneración, ¿no? Que ya hablábamos el tema del 50%, que se realizaría el cálculo. En ese caso, se considera una remuneración siempre y cuando este sea de libre disposición, sea en dinero o sea en especies, en bienes, y que por el simple hecho de que sea de libre disposición, formaría parte del cálculo o la sumatoria para el tema de esa remuneración computable, ¿no? Y también, bueno, hacen una mención al tema de algunos conceptos que se encuentran excluidos en relación al tema de la remuneración computable, como son las gratificaciones extraordinarias, utilidades voluntarias, condiciones de trabajo que la empresa pague al trabajador, como no son de libre disposición, entonces
Es por eso que se están excluyendo dentro de este cálculo. Tema de las canastas por Navidad o algo similar ¿no? que entreguen a los trabajadores, el tema de los valores de transporte que esté supeditada a la asistencia al trabajo, ¿no? Los bienes que la empresa otorga al trabajador, que ellos mismos produzcan y entreguen, esos bienes no serían considerados como remuneración computable. También los montos que se le otorga al trabajador para el cabal desempeño de su labor tampoco no será considerado como una remuneración computable. La alimentación otorgada por el empleador directo como una condición de trabajo, ni los subsidios a cargo de salud. Entonces, en ese caso, esos conceptos no formarían parte del cálculo de la remuneración para poder determinar esa distribución de utilidades. ¿No? En ese caso, la fórmula también es similar en relación a los días, ¿no? En donde toma el 50% que se va a distribuir entre el total de todas las remuneraciones computables de todos los trabajadores en todo el año. Esa división, esa fracción va a dar un factor que me va a permitir determinar en relación a la remuneración del trabajador cuánto es lo que le corresponde de este 50% de las utilidades. Ahora, existe un tope máximo. Puede ser de que a la empresa le haya ido muy bien en el ejercicio. Es por ello que también este decreto ya determina un tope máximo para la repartición de utilidades. En ese caso, el tope máximo, ¿no? Como les mencionaba, va a ser la sumatoria en función a los días laborados más el otro 50 en relación a las remuneraciones. Esa repartición de utilidades no debe ser mayor a 18 veces el promedio mensual de las remuneraciones en el ejercicio anual. En el caso, igual, se tiene que hacer un cálculo en relación de todo el año, de cuántos son las remuneraciones que ha percibido, que sean computables y determinar, si es que ha sido variable, determinar un promedio, pues, ¿no? Y ese promedio es el que se va a multiplicar por el 18 veces con el fin de generar los límites. En caso de que exista un exceso de esas utilidades por el cálculo que se determine, el trabajador únicamente va a recibir esas 18 remuneraciones y el exceso va a ir destinado a un fondo empleo. Ese fondo de empleo va a ser usado para el tema de capacitaciones a trabajadores, a promover el empleo, a realizar el tema de obras en infraestructura vial. Entonces, es por ello que ese exceso va destinado para este fin, pues no el fondo de empleo. Ahora, la oportunidad de pago es en relación a la fecha de vencimiento de la declaración anual. Entonces, ahorita estamos ya en semanas de declaraciones, hemos empezado el día 25, jueves 25, y a partir de esa fecha, las empresas, bueno, con dígito cero, y que estén obligadas a distribuir utilidades, tienen 30 días naturales para hacer el pago correspondiente a este beneficio de los trabajadores, ¿no? Que es la distribución de utilidades. Ahora, existe también una prescripción, porque puede ser de que hayan trabajadores que no se encuentren ya laborando en la empresa y ya no haya un vínculo laboral, se haya perdido contacto con esas empresas, con esos trabajadores, perdón. Entonces, lo que menciona la ley es de que para que este trabajador pueda hacer cobro de estas utilidades, tiene como plazo máximo 4 años. Pasados esos 4 años, ya esa utilidad que no fue cancelada, no fue cobrada, va a ser distribuida dentro del ejercicio en que está venciendo, ¿no? Entonces, ya ese beneficio va a entrar para los otros trabajadores. Ahora, dentro de la boleta que se le entrega al trabajador en concepto a una liquidación de utilidades, deben contener estos datos como mínimo, ¿no? En donde se muestre el tema del nombre o razón social de la empresa, los datos del trabajador,
cuánto ha sido la renta de la empresa antes de impuestos, ¿no? Cuántos son los días total laborados tanto por el trabajador como el total de todos los trabajadores, la remuneración del trabajador como el total de la remuneración de todos los trabajadores, con el fin de que también el trabajador o el ex trabajador pueda hacer sus cálculos y determinar si efectivamente son esos los montos que le corresponden, ¿no? De una manera para poder transparentar la información. Y en caso de que exista también un remanente generado por el trabajador, de ser el caso, pues, ¿no? También indicar cuánto es ese excedente. Ahora, hablábamos que el tema del plazo para hacer las cancelaciones son de 30 días. Si pasado esos 30 días, el trabajador puede exigir a la empresa el pago de este beneficio, ese derecho. Pero también por parte de la SUNAFIL puede hacer algunas inspecciones y verificar si efectivamente han sido canceladas o no las utilidades, ¿no? En ese caso, si la administración, perdón, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral determina que la empresa no ha cumplido con el pago oportuno de esas utilidades, puede aplicar una multa, ¿no? Que va entre 1.57 de la UIT hasta 26.12 de la UIT, ¿no? Eso va a también depender mucho del tipo de empresa, si es una pequeña, es una microempresa o no es una MIPE, ¿no? Si no es una MIPE, va a aplicar ese tipo de, esta cuantía, ¿no? En caso de que sea una pequeña o una micro, sí las tasas van a ser un poco menos. Y también va a depender de la cantidad de trabajadores que se hayan visto afectados, ¿no? Eso es, bueno, las tablas que tiene la superintendencia. En ese caso, en la parte final, esa sanción sería una sanción grave, ¿no? En donde, como le mencionaba, era el 1.57% de la OIT, siempre y cuando, bueno, se haya cometido esa infracción y se cuente con de 1 a 10 trabajadores, ¿no? Pero en ese caso, como están obligados al tema de la distribución de utilidades, bueno, se aplicaría esas tasas para el tema de aplicar esas sanciones. Entonces, si fuese una microempresa, sí aplicaría las tasas de arriba. Ahora, el tema de la entrega de la liquidación también, si es que no se le entrega al trabajador esta liquidación de utilidades, también la empresa incurre una falta, ¿no? En ese caso es una infracción leve, ¿no? Que igual también es sancionada con una multa, pues, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores y el tipo de empresa, pues, ¿no? Ahora, en aspectos contables, en relación a la distribución de este beneficio, según el párrafo 5 de la NIC 19, ¿no? Que nos habla sobre los beneficios de los trabajadores, que reconoce la participación en ganancias e incentivos a los trabajadores como un beneficio a corto plazo, ¿no? Entonces, este gasto que asume la empresa en sí es un gasto que se debe contabilizar, ¿no? Se contabilizaría, y lo que nos indica que, bueno, en el plan se tendría que utilizar una cuenta 6294, en la cual se llama participación de utilidades. Ahora, para aspectos tributarios, nos menciona, bueno, en el inciso V del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, es que para poder deducir este gasto en nuestra declaración anual del impuesto a la renta, es que se haya cancelado dentro de los plazos establecidos, ¿no? Hablábamos que tendrían que ser esos 30 días como plazo para hacer el tema del pago, ¿no? En caso de que, de lo contrario, en caso de que no llegue a cancelar, ese gasto va a ser deducido tributariamente en el ejercicio en donde se realice, ¿no? En donde va a generar una diferencia temporal entre la información contable que maneja la empresa
con la información tributaria, ya que ese gasto tributariamente no sería aceptado. Ahora, acá, bueno, he preparado una casuística, ¿no? Es un caso muy sencillo para ver cómo es que se determina este cálculo de las utilidades a los trabajadores, ¿no? En ese caso, bueno, se está poniendo como ejemplo a la empresa Calzados Perusac, que comercializa productos fabricados por ella misma, ¿no? En sí es una fábrica que realiza calzado y a la vez también importa estos productos, ¿no? Esos productos que también los comercializa. Entonces, esa empresa tiene como actividad industrial y tiene una actividad comercial. Ahora, dentro de los registros, esos, bueno, son los datos que ha obtenido la empresa en el ejercicio 2020 como actividad industrial, un total de 5.452.820 como ingresos. Y en el caso de la actividad comercial, ha obtenido 6.848.630. Total, bueno, da un ingreso de 12.301.450. Entonces, en ese caso, cuando la empresa tiene más de una actividad, lo que se determina, o en base a qué debería ser una distribución de utilidades, no se va a hacer un cálculo por cada actividad comercial que tenga la empresa, perdón, una actividad económica, no se va a determinar cuánto es la utilidad por cada actividad, sino lo que se va a hacer es determinar cuál es la actividad principal que maneja la empresa para que recién a partir de esa información saber qué porcentaje le corresponde aplicar para esa distribución de utilidades, ¿no? En ese caso, aquí vemos de que la actividad comercial es la que tiene un mayor ingreso y la cual va a representar como la actividad predominante, pues, ¿no? Para el tema del cálculo, para la aplicación del porcentaje. Como otros datos adicionales, nos dice que la empresa ha obtenido una utilidad contable de 849.024, una pérdida del ejercicio anterior, ¿no?, de 198.080, tiene las adiciones de 380.627, tiene deducciones del ejercicio de 54.452, y ya nos dan los datos de cuántos son los días laborados por el total de trabajadores, cuánto también es el total de la remuneración de todos los trabajadores, y el total de trabajadores promedio, ¿no? La cantidad. Ahora, como le mencionaba, ¿no? En ese caso se debe determinar, cuando hay una actividad mixta, cuál es la actividad económica que representa una mayor participación, ¿no? En ese caso, el comercio ha generado un total de ventas de 6 millones en relación a la de industria, que son 5 millones. En ese caso, la utilidad a distribuir va a ser con el porcentaje del que se haya obtenido un mayor volumen de ventas. En este caso, aplicaría una tasa del 8%. Entonces, para el cálculo computable, lo que le mencionaba, ¿no? Tenemos una utilidad contable. A esa utilidad contable yo debo adicionar todos los reparos tributarios que la administración no me acepta como gastos, y puedo deducir también otros gastos u otros ingresos que no forman parte de esta utilidad contable. Y también imputar esta pérdida a la utilidad contable. Entonces, en ese caso, la empresa determina una base de cálculo de 977.119. Entonces, acá vemos de que la distribución de utilidades no es de la utilidad contable que tiene la empresa, sino va a ser de esta base de cálculo con todos esos cálculos que se realicen en relación a las adiciones, deducciones y la aplicación de las pérdidas acumuladas. Entonces, ya teniendo la base de cálculo, yo voy a aplicar la tasa que le corresponde por el tipo de actividad económica, ¿no? En ese caso, al ser de comercio, aplico una tasa del 8%, ¿no?
Entonces, el monto a distribuir por concepto de utilidades va a ser 78.169.52, ¿no? Esta utilidad va a ser distribuida de dos formas. Una parte en relación a los días laborados, como mencionaba, y la otra parte, el 50%, en relación a la remuneración total, ¿no? Entonces, estas bases van a ser los cálculos para yo poder distribuir entre todos los trabajadores. De ahí mencionaba el tema de los factores, ¿no? Ya tengo cuánto es el monto a distribuir en relación a mis días. Entonces, este dato del total de días trabajados, ese dato tengo como dato inicial, y yo determino un factor de 6.77614, ¿no? Eso me quiere decir que por cada día que el trabajador ha laborado, le corresponde 6.77614 por concepto de distribución de utilidades. Y de igual manera, para el tema de la remuneración de los trabajadores, ¿no? El otro 50% que toca distribuir entre el total de remuneraciones de los trabajadores, y él me da una razón de 0.03235. En este caso, de igual manera, por cada sol de remuneración que tenga el trabajador, le va a corresponder el 0.03235 por concepto de distribución de utilidades. Ahora, ese mismo, bueno, se aplica una tabla, ¿no? Donde se va a mencionar la relación de todos los trabajadores, los días que corresponde por cada trabajador que haya laborado efectivamente, el factor que hemos determinado anteriormente, y eso me va a dar, multiplicando el total de días del trabajador 1 por el factor, cuánto le corresponde por la participación de utilidades, por concepto de los días realmente y efectivos laborados, ¿no? Y la sumatoria debería dar el 50% del monto a distribuir, ¿no? De igual manera, en relación a la remuneración, ¿no? Es igual la relación de todos los trabajadores, cuánto corresponde la remuneración percibida por cada trabajador, el factor que se determinó en las diapositivas anteriores, y cuánto le corresponde por participación en relación a las remuneraciones de cada trabajador por trabajador, ¿no? Igual, eso sería la sumatoria, el otro 50% del monto que se determina distribuir. Después, la sumatoria de ambos cálculos va a ser el total por el concepto del tema de las utilidades de trabajador. Cabe indicar que este concepto de la participación de utilidad de trabajador, este ingreso, bueno, está afecto a una renta de quinta categoría. Entonces, el trabajador no va a recibir íntegro estos montos, sino va a ser descontado. Igual, bueno, se tiene que hacer los cálculos de las previsiones en el año, pues, ¿no? Ahora, la contabilización del registro contable de este asiento, como le mencionaba, es una cuenta 62, en caso en relación a la participación corriente, por el total que corresponde el gasto, con una obligación por pagar, ¿no? Una 4131 utilidades, ¿no? En el caso del año 20. Entonces, eso sería todo en relación a este tema de reparto de utilidades, ¿no? La distribución de utilidades de las empresas, tanto que se encuentran obligadas a realizar este pago, con el fin también, bueno, este pago efectivamente va a ser un gasto para la empresa, ¿no? Si es que realiza el pago dentro del plazo correspondiente, puede deducir para el tema del impuesto a la renta, ¿no? Para poder bajar su impuesto a la renta. Ok, muchas gracias, Jack. Sería un poquito de los 30 minutos. No, está bien, está bien. Mira, hay unas preguntas por acá, ¿sí? Nos enviaron por el link del WhatsApp. Te comento la primera. Para determinar la actividad de una empresa,
y conocer el porcentaje en base a qué información se realiza. Claro, como mencionaba ahí, cuando las empresas, porque bueno, la mayoría de empresas no solo quizás se dedican a un solo rubro, ¿no? En ese caso, se debe determinar en relación a la clasificación internacional industrial, ¿no? Del SIU, según en qué actividad económica se encuentra la empresa, ¿no? Y también determinar el nivel de ingresos que tenga en relación a esa actividad, el cual registra un mayor ingreso en relación a ventas para que sea considerada como una actividad principal. Y en relación a ese dato, a ese cálculo que se haga la determinación, es que se va a aplicar la tasa que corresponde, el porcentaje distribuido por el concepto de utilidades. Ok, bueno, si la pregunta ha sido absuelta, en caso de que tengan alguna duda más, ahí en pantalla se ve nuestro número telefónico y nuestro correo, y por allí nos pueden reiterar la consulta y se las podemos absolver por escrito, ¿sí? La segunda pregunta. En mi empresa se realizan dos actividades, una de transporte, carga y otra venta de gaseosas al mayor. ¿Qué porcentajes debo aplicar? Bueno, igual ahí, más o menos en relación a la pregunta anterior, lo que se debe determinar es cuál es en sí la actividad económica. Pues, ¿no? Si es que es una empresa de transporte, es una empresa de servicios, no está dentro del grupo anterior, ¿no? En este caso, si es únicamente de transporte, sería un 5%. Y en caso de la otra, mencionabas que era comercializadora de gaseosas, algo así. Ya. ¿No? Sí, en caso, bueno, igual se tiene que evaluar cuál es la actividad principal, ¿no? Y esa actividad principal se va a tomar o se va a determinar en relación al nivel de ingresos que tenga esa actividad, pues, ¿no? La que tenga un mayor ingreso es la que va a predominar para aplicar la tasa del porcentaje, ¿no? El porcentaje para poder hacer la distribución. Tu audio. Yoli, tu audio. Marjorie. Ya, Marjorie, tu audio. ya despide, por favor. Tiene Ya problemas. sí, ya tuve un problema acá, pero ya se resolvió. Ahora me escuchas, ¿sí? Sí, ahora sí. Ya, voy con la tercera pregunta para finalizar, ¿sí? La tercera pregunta, ¿en qué ejercicio corresponde deducir como gasto la distribución de utilidades? Ya. Ya. Efectivamente, bueno, en sí, el tema de la distribución debería ser al ejercicio que corresponde. O sea, si es que yo estoy cerrando un ejercicio, en este caso, estoy cerrando el ejercicio 2020, y yo he determinado que tengo una utilidad, ¿no?, a distribuir, y aparte supero el monto, perdón, la cantidad de trabajadores. En ese caso, esa utilidad debería yo deducirla dentro del ejercicio 2020, ¿no? Pero en ese caso lo que nos indica este decreto es de que se debería cancelar dentro de los 30 días, a partir contado desde el día de vencimiento legal de la declaración jurada anual. La empresa tiene 30 días para poder realizar el pago para que ese gasto sea deducible para el ejercicio, en este caso, ejercicio 2020. Si la empresa no realiza el pago, ¿no?, y lo realiza después de los 30 días, ese gasto ya va a corresponder al ejercicio, en este caso, de este año 2021. Ok.
Ya, bueno, ya esas son todas las preguntas. De todas maneras, reitero que si desean absolver alguna otra consulta, lo pueden hacer por el teléfono ahí en pantalla, el correo, y además esta conferencia quedará grabada en Facebook, ¿sí? Muchísimas gracias, excelente ponencia, ya muy claro todo, y en Collave y Asociados estamos dispuestos a compartir nuestros conocimientos para, para que podamos comunicar y lograr de que la economía pueda formalizarse en el Perú, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias también, Marioli. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias.